tener este privilegio de poder compartir la palabra. Le doy gracias a Dios primeramente y le doy gracias al pastor, a los pastores por la confianza. Y bueno, vamos a orar. Antes que arranquemos con la palabra, le voy a pedir que ahí en su puesto cierre sus ojos. Yo siempre digo que uno no cierra los ojos para ser más espiritual, uno cierra los ojos para no distraerse, ¿no? Y le damos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tus palabras, Señor, porque son espíritu y son vida. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de exponernos a ellas. Y hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas y haga todo lo que tú has propuesto hacer. Te pedimos, Señor, que en nosotros haya tal disposición que cada una de tus palabras, Señor, produzca ese fruto que tú, Señor, quieres. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que todo lo que distrae, que todo lo que es contrario a tu deseo, a tu voluntad, a tu palabra, sea echado fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Hoy atamos, Señor, y reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu de cansancio, todo espíritu contrario. En el nombre de Jesucristo lo echamos fuera y declaramos libertad. Escrito está que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo declaro libertad en este lugar, en esta reunión, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos en este lugar. Y gracias, Padre, porque sé que esta palabra, Señor, va a tratar con cada uno de nosotros y va a producir transformación y cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén. Hace unas semanas compartí un mensaje aquí en la iglesia cuando todavía estaba cerrada. Está ahí en YouTube. Y en ese mensaje hablábamos del sueño de Dios, de la visión de Dios, de lo que Dios ha establecido para sus hijos, para la iglesia. Veíamos en ese mensaje cómo Dios anticipa su voluntad, su deseo para con nosotros. Y en ese mensaje hablábamos de José y veíamos cómo el Señor le mostró a José todo lo que iba a suceder con su vida. Le mostró a José que un día iba a reinar, aún por encima de sus hermanos y de sus padres. Él iba a ser rey, ¿cierto? Pero lo único que Dios no le mostró a José fue el recorrido que él tenía que pasar para llegar allá. Y en ese mensaje hablamos del destino y hablamos del lugar a donde Dios nos quiere llevar. Pero hoy el Señor quiere que entendamos que hay un camino, que hay un recorrido que no es fácil, que es difícil, pero que es necesario pasar para llegar al destino. Amén. Y este mensaje tiene que ver con crecer. El apóstol Pablo en sus cartas utiliza mucho esa palabra, crecer, crecimiento. Y el deseo del Señor es llevarnos a un destino, pero el deseo del Señor es que cuando lleguemos a ese destino, usted y yo seamos unos hijos maduros, crecidos. Amén. Para asumir lo que Dios tiene para nosotros en ese momento, en esa era. Amén. Que es un reino. El Señor nos ha llamado a reinar, así como llamó a José a reinar en Egipto. El Señor nos ha llamado a nosotros, sus hijos, su iglesia, a reinar en la tierra cuando Él se manifieste en su segunda venida. Eso está escrito en su palabra. ¿Estamos? Y hoy vamos a hablar de ese proceso, de ese camino.
Y para hablar de ese camino es bueno que entendamos un poco lo que Dios siente, lo que Dios piensa cuando nos ve a nosotros caminar en ese camino. Amén. Y yo les hacía una pregunta esta mañana a los hermanos que estuvieron: ¿cuántos son padres? ¿Cuántos son mamás acá? Levanten sus manos si usted es papá y mamá. Amén. ¿Usted recuerda el día que fue papá? ¿Usted recuerda el día que fue mamá? Yo creo que ese momento es de los que uno no olvida, ¿cierto? Son momentos que marcan. El día que uno se convirtió en papá, el día que uno se convirtió en mamá, son momentos que marcan tremendamente y es una experiencia maravillosa. Es una experiencia de las más tremendas que hay, ser papá o ser mamá. Pero usted y yo sabemos que en el recorrido de nuestros hijos, cuando ellos empiezan ese camino, no es tan sencillo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos crecer a nuestros hijos, hay muchos momentos en que tenemos grandes satisfacciones. Y yo creo que son más las grandes satisfacciones que tenemos, pero también hay momentos de lágrimas, hay momentos en que lloramos. Y no solamente nosotros como padres, nuestros hijos también lloran. ¿Cuántos han llorado por un hijo? ¿Cuántos hijos han llorado cuando un padre les dice no? Hay momentos, ¿cierto?, difíciles en ese camino de nuestros hijos cuando empiezan a crecer. Pues así somos nosotros también. Así nos ve nuestro Padre. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y nacimos de nuevo, empezamos un caminar, empezamos un proceso en el que Dios nos quiere llevar. Amén. Y Dios nos quiere llevar a una madurez. Dios nos quiere llevar a que seamos cada día más como es su Hijo Jesucristo. Él es el modelo, amén. Él es el modelo. Y nosotros como papás queremos también lo mejor para nuestros hijos. Por eso muchas veces no le vamos a dar a nuestros hijos todo lo que ellos quieren. Muchas veces vamos a restringirlos y ellos van a llorar. Y a nosotros nos va a doler más viéndolos llorar. Pero tenemos que decir no. Y muchas veces nuestro Padre hace lo mismo con nosotros. A veces nosotros somos como esos niños pequeñitos que le pedimos y le pedimos cosas a Papá Dios y Papá Dios no nos da. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué al hermano tal sí? ¿Por qué al hermano X sí le da y a mí no me da? Porque Dios tiene un trato diferente para cada uno de nosotros. Y Dios no nos va a dar todo lo que cada uno de nosotros queramos. Porque el interés del Señor es que usted y yo crezcamos y maduremos. Amén. Porque Él tiene preparado un reino, Él tiene preparada una recompensa para cada uno de nosotros. Pero Dios no le va a entregar un reino a cualquiera. El reino es un premio, es una recompensa. Es la herencia que Dios tiene para los hijos que tienen la madurez para asumir esa responsabilidad. Eso enseña el apóstol Pablo, eso enseña la palabra de Dios. Eso estábamos enseñando aquí en un discipulado cuando lo estábamos haciendo. Estamos hablando del reino, ¿no, pastor? Entonces, hoy hablamos de ese proceso, ¿no? Y el deseo del Señor es que tú crezcas. El deseo del Señor es que no te quedes niño siempre, sino que madures en Él. Cuando hablo de crecer y hablo de madurar, estoy hablando espiritualmente. Necesitamos crecer. Y voy a comenzar este mensaje con un primer punto y es unas palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Una de las palabras que utiliza mucho el apóstol Pablo allí en sus cartas es crecimiento.
en varias de sus cartas, habla del crecer de los hijos, amén, del crecer del creyente. Y el apóstol escribió en Filipenses 3, versículo 7, algo poderoso. Dice allí, hasta el verso 9, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Verso 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco y nació de nuevo, él tuvo su encuentro allí. Él conoció a Jesús allí. Él creía conocer a Dios, pero él conocía, era una religión. Él conoció a Dios cuando tuvo ese encuentro con Jesús camino a Damasco, y es allí, a partir de ese momento, en que Pablo empieza a establecer prioridades en su vida. Esa experiencia para Pablo fue radical. Y por eso Pablo dice lo que está escrito allí, que acabamos de leer, que todo lo que para él era ganancia. Pablo no era cualquier tipo, no era cualquier aparecido. Pablo era un tipo preparado. Pablo era un tipo que ministraba, era parte del Sanedrín. Él tenía una posición tremenda entre los judíos. Pero él dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y no solo dice eso, dice allí que él estima, dice literalmente, dice: por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, el deseo del corazón del apóstol es conocer cada día más a Cristo, su Salvador. Y por eso todo lo que para él en un momento dado era ganancia, todo lo que para él era importante, él lo hace a un lado, él lo quita de ahí, de su camino. Toda distracción, todo aquello que no servía en el propósito de conocer a Cristo, él lo hace a un lado. Y establece prioridades en su vida. Y el objetivo de él es conocer más al Señor, crecer más en el Señor. Establece prioridades en su vida. Y esa palabra es importante para usted y para mí como hijos de Dios. Prioridades. ¿Sabe cuál es la prioridad en su vida? Aquello a lo que usted le da más importancia, aquello a lo que usted le dedica más tiempo. Esa es su prioridad. Para Pablo en este momento su prioridad era conocer a Jesús, conocer más de Cristo. Yo le pregunto, dentro de sus prioridades está esa, la de crecer más en el Señor, la de conocer más a Cristo. ¿O usted está aquí en este lugar porque es tradición venir los domingos a una iglesia? ¿O usted está en este lugar porque así lo estableció la religión? ¿O usted está en este lugar porque dice: necesito conocer más a mi Señor, necesito crecer más en Él, necesito madurar, no puedo quedarme como era hace un año, como era hace 2 años, yo tengo que crecer? ¿Usted está comprometido con su crecimiento? Le pregunto en esta mañana. Pablo estaba comprometido con el crecimiento de él.
Pablo sabía que había tenido un encuentro con el Dios verdadero. Toda su religión quedó por el piso. Toda su tradición quedó por el piso. Tan por el piso quedó que él dice que todo eso lo considera basura por conocer a Cristo. Todo eso que él era, que él tenía, lo hace a un lado. Y yo sé que aquí, los que estamos en este lugar, hemos nacido de nuevo. Yo no sé si hay alguna persona aquí que esté aquí por primera vez, pero casi creo que todos aquí somos hijos ya. Y la pregunta es, ¿qué tan comprometido está usted con su crecimiento espiritual? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su prioridad de verdad? A veces le damos más importancia a las cosas que perecen. La mayoría de nosotros. Pero el deseo del Señor es que cuando usted salga de este lugar empiece a considerar las cosas eternas. Amén. Porque son las que siempre van a estar, lo eterno. ¿Estamos? Y mira lo que dice Pablo allí en ese mismo capítulo 3, verso 12. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Esa palabra perfecto es maduro, esa es la traducción. Y dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prioridades. Pablo dice, olvidando ciertamente, ¿cierto? Lo que está ¿qué? Atrás. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo, dice, a lo que está adelante. ¿Y qué tenía Pablo por delante? El sueño de Dios, de lo que hablamos hace unas semanas. Pablo quería llegar a la meta y Pablo quería recibir ese premio que Dios tiene a todos aquellos que llegan a la meta. Y Pablo lo logró. Por eso antes de morir, Pablo dice allí en Timoteo, allí esa está en la segunda carta a Timoteo, ¿cierto, pastor? Sí. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es segunda de Timoteo. ¿Ya lo tiene por ahí, pastor? Es que no tengo el versículo aquí. Pablo llegó al final de su vida y pudo decir esas palabras que yo acabo de leer. Porque Pablo estableció prioridades en su vida. Pablo un día tomó la decisión de poner a un lado todo aquello que supuestamente era ganancia para él y que había recibido por medio de la religión. Pero él dijo, esto no me sirve, esto es basura. Esto no me lleva al propósito que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y Pablo estableció prioridad en su vida. Y por eso al final de su vida puede decir estas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿Cuál? Segunda de Timoteo 4,
6 al 8. He guardado la fe, dice el apóstol allí. Y la pregunta para nosotros: ¿es una prioridad de nuestra vida nuestro crecimiento espiritual? ¿Estamos comprometidos nosotros con nuestro crecimiento espiritual? ¿O nuestra vida cristiana se volvió solamente venir a la iglesia para que oren por mí a ver si me va bien en el negocio, si me va bien en el trabajo? Porque para muchos se les volvió la vida cristiana eso. Muchos tienen a Dios como el Dios amuleto. Muchos tienen a Dios como el Dios bombero que los está sacando de los problemas todo el tiempo. Pero usted y yo tenemos que empezar a ver a Dios como lo que Él es: el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el dueño del universo, que tiene un plan para sus hijos, que tiene un plan establecido para su iglesia. Y tenemos que entrar en ese pensamiento, amén, y entender que todo lo que nos pasa, todo lo que aún Dios permite en nuestras vidas, Dios lo permite porque nos está llevando hacia allá, hacia ese crecer, para poder asumir lo que Él tiene para nosotros cuando lleguemos a la meta. ¿Estamos? Eso dice la palabra. Y ese es el deseo del Señor. Y nosotros somos sus hijos. Y Dios es nuestro Padre. Y en ese caminar muchas veces vamos a obtener victorias y Dios se va a alegrar con nosotros, pero muchas veces nos vamos a caer. Y Dios va a extender su mano y nos va a levantar y nos va a decir: hijo, sigue adelante, camina, levántate. Eso le pasó a José. La vida de José no fue fácil, pero Dios necesitaba que pasara por ese proceso, porque lo tenía para grandes cosas, lo tenía para ser rey. Lo mismo le pasó a David. David no llegó a ser rey de la noche a la mañana. Dios permitió cosas en la vida de David para que David pudiera llegar y reinar en Israel. A veces nos quejamos y decimos: Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué haces esto en mi vida? ¿Sabes qué permitió Dios en la vida de David? Dios permitió un Saúl en la vida de David. Y David necesitaba un Saúl en su proceso para llegar a ser rey. ¿Y quién quiere un Saúl en su vida? Nadie, ¿no? Pero Dios permitió un Saúl en la vida de David. Y créame, esa fue una de las herramientas poderosas de Dios para llevar a David a lo que Dios quería. Muchas veces nosotros tenemos situaciones duras y nosotros nos quejamos y lloramos como niños y decimos: Dios, ¿por qué? Pero Dios permite, porque Dios necesita llevarnos al crecimiento, a la madurez. Igual que nuestros hijos. ¿Usted le da todo a sus hijos? ¿Todo lo que sus hijos le piden, usted se lo da? Le pregunto, ¿todo lo que su hijo pide, usted se lo da? O muchas veces usted le dice a su hijo: no. Así como usted y yo restringimos muchas veces a nuestros hijos y ellos lloran y patalean, así como usted y yo le decimos a nuestros hijos no, Dios también nos dice no muchas veces a nosotros y nos quita una cosa y nos quita la otra. Y usted y yo, como nuestros hijos, pataleamos delante de Dios y lloramos delante de Dios y nos quejamos delante de Dios. Pero Dios sabe para dónde nos está llevando. Desafortunadamente muchos hijos de Dios no tienen ni idea hacia dónde van. Y créame que cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
Cuando usted no sabe para dónde va, usted no establece prioridades. Y usted se llena de cargas y de pesos y de cosas que no lo dejan caminar hacia donde Dios quiere llevarlo. Pero cuando usted sabe para dónde va, cuando usted sabe que lo que estamos viviendo aquí perece, que nada aquí es eterno, cuando usted sabe que lo que Dios estableció es eterno y que lo que Dios tiene para usted es eterno y que Dios tiene un reino para usted, usted empieza a mirar eso con toda la importancia que se merece. Y empieza a establecer prioridad y empieza a decir: esto no me sirve para llegar a donde Dios quiere llevarme. Pero mientras usted no sabe para dónde va, usted está lleno de distracciones. Y necesitamos hacer un lado todas esas cosas. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió muy bien. Y un día Pablo llega a la ciudad de Corinto para ir a la otra parte de este mensaje. Y dice la palabra que Pablo llevaba un mensaje para esta iglesia. Pero cuando llega y encuentra a esta iglesia en una cantidad de cosas, él tiene que exhortarlos fuertemente y empezar a explicarles todo lo que Dios tiene para ellos y cómo los ve Dios a ellos. Y en esas palabras que Pablo utiliza dos ilustraciones preciosas que vamos a mirarlas ahorita. Pero antes de que Pablo les diga lo que ellos son para Dios y cómo los ve Dios, Pablo tiene que exhortarlos muy fuerte. Y vamos a Primera de Corintios. Acompáñenme en la primera carta a los Corintios. Esa iglesia de Corinto era una iglesia difícil, era una iglesia complicada, era una iglesia con muchos problemas, pero fue una iglesia también bendecida, fue una iglesia rica en todos los dones, dice allí en la escritura. Pero cuando Pablo llega, encuentra una iglesia diferente a la que él pensaba. Yo creo que Pablo escuchaba mucho de esta iglesia y escuchaba de cómo habían dones en todos ellos, pero yo quiero decirle: dones no son carácter, los dones son regalos. Y usted puede tener el don de sanidad y levantar muertos, y eso no lo hace maduro, porque lo que usted tiene es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y el que levantó un muerto fue Dios a través de usted, pero eso no lo hace a usted ya un cristiano maduro y espiritual. Amén. Y esta iglesia era rica en muchos dones. Pero mire cómo les dice Pablo, vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice así: y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Fuerte, ¿ah? El hermano Pablo era fuerte y les dice las cosas así: yo vine a ustedes a hablarle como a espirituales, pero no pude, y tuve que hablarles como a carnales. Y mira como dice esta versión que yo tengo aquí, dice: como a niñitos en Cristo. Como a niñitos en Cristo. Yo traía un filete para darles una enseñanza poderosa, alimento sólido para soltarles a ustedes, pero no pude darles eso. Mira lo que dice allí en el verso 2: les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. ¿Y qué lo hace a uno carnal? Pues todas esas manifestaciones de la carne que están en Gálatas. Aquí Pablo nombra algunas, dice: pues en tanto que hay celos, contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como seres humanos? Dice esta versión. Yo creo que si alguno de nosotros estuviera escuchando a Pablo, le hubiera dicho: ¿cómo quiere que ande si soy un ser humano? Pues Pablo no los veía a ellos como seres humanos sencillos y simples, los veía como hijos de Dios. Veía a hijos allí escuchándolo a él. Veía gente que había recibido el Espíritu de Dios, porque es que usted no es cualquier ser humano. Usted dentro de sí lleva el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
Y eso lo hace diferente a cualquier ser humano. Amén. Y Pablo le dice a esta iglesia: son carnales, viven como cualquier mortal, dan rienda suelta a sus instintos. Entre ustedes hay celos, hay contiendas, hay un montón de cosas. Si usted lee la carta a los Corintios se va a dar cuenta que era una iglesia con muchos problemas, problemas de inmoralidad, un montón de problemas. Así encontró esta iglesia Pablo. Y habían divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos. ¿Quiénes eran ellos? Predicadores, gente que había ido allí de parte de Dios a llevar el mensaje, la palabra, la enseñanza. Pero ¿qué dice Pablo allí en el verso 5? ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Pablo está diciendo allí: el hermano Apolos, el hermano Pedro, yo somos simplemente siervos de Dios, enviados a ustedes. Somos siervos. Aquí al único que usted debe seguir es a Cristo Jesús. Amén. Eso le dice Pablo. Y luego el apóstol empieza a enseñarles cómo los ve Dios, y utiliza dos ilustraciones, y vamos a mirar la primera. Mira lo que dice allí en el verso 6. Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Hay recompensa para el que le sirve al Señor. Verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Mira las dos ilustraciones que utiliza Pablo. Él le dice a la iglesia: ustedes son el huerto de Dios. Y vamos a hablar de esa primera ilustración. Ustedes son el huerto de Dios. ¿Qué es un huerto? ¿Aquí alguno ha trabajado alguna vez en agricultura? ¿Sí? ¿Un huerto qué es? Es un terreno, ¿cierto? Es un terreno a donde un agricultor llega a trabajar la tierra y a sembrar un cultivo. Eso es un huerto. Y la palabra dice que usted y yo somos el huerto de Dios. Ahora yo le pregunto, cuando uno va y escoge un terreno y lo arregla y siembra en ese terreno, ¿qué espera un agricultor? ¿Una qué? Una cosecha. Nadie siembra un huerto, nadie va a arreglar un terreno y a sembrar trigo, o a sembrar papa, o a sembrar pera, como siembra mi suegro allá en Boyacá con los hermanos de mi esposa. Ellos tienen huertos y siembran pera. Y bueno, nadie siembra para esperar nada. Todo el que siembra está esperando ¿qué? Cosecha, fruto. ¿Cierto? Pero el fruto no se da de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso. Amén. Desde que usted empieza a arreglar el terreno, a sembrar, a cultivar ese terreno, hasta el día de la cosecha hay un proceso. Y así dice Dios que somos nosotros el huerto suyo. Y créame, usted y yo estamos en un proceso. Dios nos está cultivando. Porque el deseo de Él es que usted y yo
demos ¿qué? Fruto. Demos fruto. Y Jesús, el Señor Jesús habla en Juan 15 de ese fruto. Yo quiero que vaya conmigo un minutico a Juan 15. Somos el huerto de Dios. Mira uno al vecino que está al lado y tiene cara de repollo, de papa, cara de papa. Algunos tenemos cara de papa. Somos el huerto de Dios. Mira lo que el Señor Jesús dice allí en Juan 15 verso 1: yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol que produce uvas. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Tremendo. ¿Cómo es la vid? ¿Usted sabe cómo es una vid? Ese es un árbol que como que se enreda, ¿cierto? No es un árbol así como lo conoce uno, sino es un... Exactamente. Y de ese árbol salen racimos, ¿cierto? Salen ramas, racimos, y en esos racimos es donde se produce con el tiempo la uva. ¿Alguna vez usted ha ido al valle? Por allá hay sembrados de uva, y usted ha visto esos sembrados cuando están listos para la cosecha. Se ven bonitos, cargados de uvas. Y Jesús dice que Él es la vid, pero dice en el verso 2: toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita el labrador, el Padre. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. ¿Cómo limpia el Señor? Allí en el verso 3 dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia, amén. Verso 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien, verso 6 dice así, no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Aquí hay una palabra. Una segunda palabra, la primera palabra que vimos fue prioridad. Vamos a establecer prioridades en nuestra vida, amén. Y aquí hay otra palabra que es importante. Dios dice que somos su huerto. Jesús en esta parábola dice que Él es el labrador y que Jesús es la vid y que nosotros somos esas ramas en donde se produce fruto, amén. Y dice allí que la condición para que usted y yo demos fruto es permanecer en Él. Utiliza esa palabra permanecer. Hace 8 días Fernando nos hablaba de permanecer. Separados del Señor nada vamos a hacer. Separados del Señor podemos ser de una rama llena de hojas bien bonitas, pero sin nada de fruto. Y esa es la condición del religioso. El religioso es un arbusto, es una rama llena de hojas y se ve bonita,
desde lejos aparentemente se ve bonita, pero no tiene fruto, no hay fruto. Y el Señor dice en esta parábola que es necesario que usted y yo permanezcamos en Él. Eso me habla de la comunión que usted y yo debemos tener con Él. Eso me habla de que usted y yo tenemos que alimentarnos, así como la rama se alimenta de la savia que sube por la vid, por el tallo. Usted y yo nos tenemos que alimentar del pan de vida todos los días. Y el pan de vida es Cristo. Y el pan de vida es su palabra. Porque si no lo hacemos, vamos a ser simples ramas que en algún momento se van a ver bonitas y verdes, pero va a llegar el día en que se secan, como dice esta parábola. Porque separados de Cristo, el pan de vida, nos secamos espiritualmente y no damos fruto. Pero el deseo del Señor es que usted y yo demos fruto. Y en esta parábola el Señor habla de que el Padre, que es el labrador, poda lo que no sirve de nosotros, con el fin de que ¿qué? De que demos más fruto. Amén. Por eso Dios tiene que quitar tantas cosas de nosotros, cosas que hacen parte de nuestra naturaleza carnal, de nuestra humanidad. Nada tienen que ver con Dios, y a veces son cosas buenas. Usted sabía que hay cosas buenas que no nos llevan al plan de Dios, al propósito de Dios, nos distraen y nos alejan de Dios, pero que a los ojos humanos son buenas aparentemente. Y a veces Dios tiene que quitar eso. Y cuando Dios quita eso duele. En estos días veíamos un mensaje con mi esposa tremendo, de un predicador español, se llama La Poda. Y es una prédica poderosa. Y él habla del proceso por el cual pasan los hijos. Aunque tiene unas enseñanzas así con las que yo no estoy de acuerdo. Yo le comentaba a mi esposa y le trazaba un poco mejor la palabra, porque él ahí coge a los hijos. Algunos hijos los manda al infierno, y Dios no manda a los hijos al infierno. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensas, estamos hablando de disciplinas, estamos hablando de algo muy diferente. Amén. Por eso cuando empezamos, yo le dije aquí, si no estoy, casi estoy convencido, aquí todos somos hijos, ¿cierto, pastor? Aquí todos ya recibieron al Señor, ¿o no? Este es un mensaje para los hijos. Y este mensaje que yo estoy trayendo hoy de parte de Dios no tiene nada que ver con su salvación. Nadie va a quitarle su salvación. Este mensaje tiene que ver con el deseo que Dios tiene para su vida, de que usted crezca, de que usted madure, de que usted empiece a dar fruto. Este mensaje tiene que ver con lo que usted como papá o mamá quiere para sus propios hijos. ¿Quién quiere lo peor para sus hijos? ¿Usted quiere lo más malo para sus hijos? Si uno no quiere lo malo para sus hijos y no quiere lo mejor, uno tiene que educar a sus hijos, tiene que muchas veces disciplinarlos, tiene que muchas veces restringirles cosas. Ellos van a llorar y van a patalear. Este mensaje es para nosotros los hijos. Y la Biblia dice que en la meta a la cual usted y yo estamos corriendo, a esa meta a la cual usted y yo estamos en una carrera, hay un premio, hay una recompensa, y esa recompensa es un reino. La Biblia dice que la recompensa que Dios tiene preparada para sus hijos es la herencia que Él estableció para sus hijos. Pero nadie le da una herencia a un hijo que no está preparado para administrarla. Por eso Dios habla tanto a través del apóstol Pablo de crecer. Y una de las cosas que
que yo veo hoy en día en la iglesia es que la iglesia no está preocupada por crecer. La iglesia le preocupan otras cosas. La iglesia está más preocupada por el carro, la casa y la beca. La iglesia está más preocupada por los bienes materiales de este mundo que por lo eterno. Por eso cuando venimos a la iglesia, venimos para que el pastor ore y nos bendiga para que esta semana nos vaya bien. Y ese es todo nuestro cristianismo. Yo quiero que usted hoy amplíe su visión y mire hacia donde Dios lo quiere llevar y empiece a comprometerse con su crecimiento. Como lo hizo Pablo, empieza a establecer prioridades. Empiece a quitar aquello que le impide caminar hacia la meta. Empiece a quitar de su vida aquello que le impide conocer cada día más a Cristo. Prioridades. Permanencia en Él. Es imposible dar frutos si no estamos en Él. Pegados a Él, unidos a Él, alimentándonos de Él. ¿Sabe qué hacen las ramas de la vid? Se alimentan. La savia corre por la vid y alimenta las ramas. Usted y yo tenemos que alimentarnos de Cristo, de su palabra todos los días, comer sus palabras si queremos dar fruto. Pero Dios conoce nuestra condición y Dios sabe que somos como nuestros hijos. A veces son malcriados, a veces pataleamos, a veces queremos lo que no debemos, nos desviamos. Pero Dios es bueno y Dios sabe que estamos en este proceso y Dios permite cosas en nuestras vidas que nos duelen, pero Dios es bueno. Y Dios quiere llevarnos, amén, de su mano al cumplimiento de su plan y su deseo y de su propósito. ¿Estamos? Ese es el deseo del Señor. Y la otra ilustración que utiliza el apóstol Pablo, yo quiero que usted la mire allí conmigo. Él dice que somos ¿qué? El edificio de Dios. Son dos ilustraciones. En una dice que somos su huerto, en otra dice que somos edificio, el edificio de Dios. Usted sabe que es un edificio, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante de un edificio? Dígame. ¿El qué? El cimiento, el fundamento, las bases. ¿Y usted sabe cuál es el fundamento del edificio que se está levantando en nuestra vida? ¿Sabe cuál es el fundamento? Cristo. Mire lo que dice allí 1 Corintios capítulo 3 verso 10. El apóstol Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Y mira lo que dice aquí: pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. El problema no es el fundamento. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Pues yo quiero decirles, ese es el fundamento, es el cimiento, las bases. Y usted está ahí edificando sobre ese fundamento. Por eso Pablo dice: tenga cuidado cómo edifica encima. Verso 11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En el versículo 12 dice: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día, ¿cuál día? El día final la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Hay un fuego para el creyente, ¿usted sabía? Hay un fuego para el que no es creyente. Hay un fuego para el que nunca le entregó su vida a Jesucristo, y es el fuego del infierno. Pero hay un fuego para los hijos de Dios, y Pablo está hablando de ese fuego aquí. Y Pablo está diciendo que usted y yo un día vamos a tener que pasar por ese fuego, y que todo lo que edificamos, todo lo que hicimos como creyentes, va a ser probado ese día. Y ese día se va a ver si lo que se edificó allí fue oro, plata o piedras preciosas, o fue pura
madera, heno y hojarasca, pura paja. Vamos a ser probados con fuego. Y yo personalmente creo que el fuego por el cual usted y yo vamos a pasar, ¿sabe cuál es? La mirada de aquel que tiene ojos de fuego. Es una mirada penetrante. Dice Juan en Apocalipsis que él vio a uno con aspecto de hombre que tenía los ojos como fuego, y era Jesús. Y un día usted y yo vamos a estar parados cara a cara, frente a Jesús, y el fuego de su mirada va a probar lo que usted y yo edificamos como creyentes. Y vuelvo y repito, aquí no está en juego su salvación. Usted es un hijo y nadie le va a quitar eso. Amén. Mire lo que dice la palabra, sigamos leyendo. Verso 14 dice: si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Yo quiero galardón, yo quiero recompensa. Y yo sé que ese galardón y esa recompensa es el reino. ¿Cuántos quieren aquí llegar a ese día y que el Señor diga: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, ven y reinas conmigo? ¿Cuántos quieren estar en ese día? Amén. Mira lo que dice: si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. ¿Qué va a perder? La recompensa. Sin embargo, dice ahí, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Por eso repito, yo no estoy hablando aquí de salvación y condenación. Estoy hablándole un mensaje a los hijos, y a los hijos se les habla de recompensa y disciplina. Y lo que allí Pablo está enseñando es que Dios nos ve como un edificio, y Dios dice: yo puse el fundamento, y ese fundamento se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué está usted edificando sobre ese fundamento? Esa es algo que usted y yo tenemos que preguntarnos. ¿Qué se está edificando sobre ese fundamento? El día que estemos cara a cara con el Señor y Él con su mirada de fuego nos mire, ¿será que se va a consumir todo lo que supuestamente habíamos edificado allí? ¿Usted sabe qué simboliza el oro, la plata y las piedras preciosas? Esos tres elementos nos hablan de Dios, la Trinidad de Dios. El oro representa al Padre, la plata al Hijo, y las piedras preciosas al Espíritu Santo. Y algún día, si Dios me da la vida y el tiempo, estaré enseñando sobre eso. Pero usted sabe qué simboliza la madera, el heno y la hojarasca. Todo el esfuerzo humano, todos los talentos humanos que no provienen de la divinidad, todo el esfuerzo humano, la religión, todo lo que yo hago para tratar de agradar a Dios en mis fuerzas, todo aquello que tiene que ver con mi antigua naturaleza, y eso se va a consumir como paja el día que estemos frente a frente al Señor Jesús. Este mensaje tiene que producir en nosotros una sana preocupación, para que cada uno de nosotros haga una introspección y revise qué estamos haciendo. Créame, no tenemos que hacer mucha cosa. Simplemente tenemos que, uno, creer en el que nos salvó por gracia. Fe, el justo por la fe vivirá. Y dos, estar pegaditos a Él, comunión con Él. Y para que eso se cumpla, tenemos que establecer prioridades.